En el mes de octubre, cuando la iniciativa tomó mayoritariamente la decisión de que Emilio no contendiese a la presidencia de la República, abrimos sí un proceso de diálogo público con fuerzas opositoras en el país. Eso nos llevó a mantener diálogos o encuentros, digamos, particularmente con Morena. Sí mantuvimos encuentros con Morena y con algunos de sus representantes y hablamos de del proyecto que a nosotros nos animaba, pero finalmente no vimos la disposición que encontramos en el frente para construir un proyecto plenamente democrático y además para, como ha ocurrido aquí, poner en escena nuestros principios desde hace meses y además tener un diálogo público en torno al proyecto de país. Así que sí mantuvimos ese diálogo y también lo hicimos con fuerzas como el CNI en una buena parte. Abrimos un diálogo que incluyó particularmente y de modo nacional a estas fuerzas, como lo hemos hecho a nivel local con los consejos promotores estatales, con las fuerzas que ahí opositoras se han expresado. Y Emilio, si quieres tú, el tema de derechos humanos. Gracias. Hemos entregado o hemos firmado dos documentos, uno el 18 de febrero, que son las bases mínimas para un diálogo entre la iniciativa Ahora y la coalición por México al Frente, que se ha hecho público, y hemos sostenido un diálogo el día 21 de marzo, y ahí hay temas fundamentales que tienen que ver con lo que llamamos recuperar la agenda para la transición democrática, que tiene que ver con los elementos básicos de una agenda legislativa en materia de lo que es el contenido de la coalición de gobierno. Ahí hay una parte importante, incluso hasta de propuestas de reformas constitucionales. Hay una centralidad que tiene que ver, por ejemplo, con toda la reforma del 102, que tiene que ver con la generación de una fiscalía que sirva como uno de los elementos fundamentales para luchar contra el pacto de corrupción e impunidad. Se ha propuesto también la conformación de una comisión de la verdad con asistencia internacional, no solo para temas graves en materia de corrupción, sino la iniciativa Ahora ha levantado la voz para que incluya también violaciones graves a los derechos humanos. Lo hemos dicho públicamente, usted puede acceder a los documentos, se han hecho públicos, y eso es solo algunos de los ejemplos que hemos valorado. Hemos hablado también, por ejemplo, de la necesaria reforma 134 constitucional, que signifique poner límite a la discrecionalidad en gasto público y utilizarlo en otro tipo de derechos humanos de las personas de este país, en alimentación, en salud. Hemos hablado de poner límites a la discrecionalidad con la que se ejerce el ramo 23 y que eso genere condiciones para el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Hemos hablado de un modelo de transición a la democracia con enfoque social y un modelo de desarrollo sustentable. De manera que hay una concepción holística en nuestras propuestas en materia de derechos humanos. ¿Una otra pregunta? Adelante. Héctor Molina, del Economista. Hablaba hace un momento de que esta alianza se da con el reconocimiento de las claras diferencias. Si me pudiera resumir en 3 puntos, ¿cuáles son las principales diferencias que tiene la organización con la coalición por México al Frente? Y por otra parte, que me dijera cuántos escaños en específico van a tener en el Congreso de la Unión y si van a tener ustedes candidaturas a alguna de las gobernaturas que están en juego en este proceso electoral. Hemos decidido establecer una alianza a nivel federal. En los estados la iniciativa tiene un término de relación que establece esencialmente la libertad para poder proceder. En el caso de la Cámara de Senadores estamos hablando de 3 en este momento, que tienen que ver con la Ciudad de México, con el Estado de Sonora y con el Estado de Morelos. En el caso de la Cámara de Diputados estamos hablando de una negociación que pudiera llevar a tener al menos 5 o 7 diputaciones, está justo en términos de definición última, que es lo que hemos entendido como la expresión para la conformación de un bloque parlamentario de la iniciativa Ahora. La iniciativa parte, y eso es indispensable subrayarlo, de un término de relación fundado en su autonomía e independencia. No hay ciertas decisiones, por ejemplo, que les hemos dicho en la lógica de por qué ha fallado la transición a la democracia. Y nos parece, por ejemplo, y lo dijimos públicamente, tiene que haber elecciones primarias de los partidos políticos.
Les hemos dicho que eso es una modificación necesaria que se tiene que hacer, cómo participa la gente en las decisiones de los partidos políticos. Hemos hablado del modelo argentino y ahí hay, por ejemplo, una primera diferencia en términos de cómo es que se construyen las decisiones en los partidos. Una segunda que hemos dicho, y eso lo puede usted ver con mucha claridad en nuestro código de ética, es aquella cosa que llamamos renunciar a privilegios. En nuestro código de ética, los que sean candidatos de la iniciativa ahora tendrán que firmarlo para que genere una condición no solo de mucho más simple y austero gasto en la vida pública. Y también hemos hablado, por ejemplo, de la necesaria revisión de la fiscalización a los partidos, de manera que tengamos muchísimo más control del dinero que entra a la política. Esas tres son, por ejemplo, solo algunos de los temas que claramente toman distancia de la iniciativa ahora, que además lo hemos dicho en público y está en nuestros documentos, si usted lo puede revisar con toda claridad. No tenemos en este momento candidatos a gobernador. Hemos acompañado la expresión de Enrique Cárdenas en Puebla. En su momento estuvimos trabajando con Lucía Riojas, pero vamos a trabajar mucho en función de lo que determinen los consejos estatales para apoyar los procesos locales. Esta alianza tiene esencialmente sí representaciones en ambas cámaras. Hay algunos casos como Nuevo León, donde hay representaciones en el Congreso local y municipios. En Michoacán tenemos también expresiones al Congreso local y municipios. Y la propia iniciativa tiene candidaturas independientes que se han construido con organizaciones locales en lugares como Chiapas, en lugares como Quintana Roo, de manera que estaremos compitiendo en una veintena de municipios. Hay casi 200 candidatos que forman parte de estas planillas, propietarios y suplentes, que son parte de un esfuerzo de organización territorial de la iniciativa. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, por favor. Agustín Álvarez, quisiera preguntarles, señalan que son 5 candidaturas federales para diputados y 3 al Senado. ¿Si nos podrían compartir cuáles son los nombres de estos candidatos que irían en este frente legislativo? En el caso de la Ciudad de México, Emilio Álvarez y Casa ocupa la primera fórmula al Senado de la candidatura del Frente. Se ha dicho mucho que es una candidatura plurinominal y no es así, ¿no? Y se mantiene, y lo digo con toda claridad, no somos militantes de ningún partido, mantenemos nuestra autonomía e independencia como partícipes de la iniciativa ahora. En el caso de Sonora es Leticia Cuesta y en el caso de Morelos es José Álvarez y Casa. Con MC, ambos, Leticia y José Álvarez y Casa participan en la fórmula del MC. En el caso de la Cámara de Diputados estará participando gente como Lucía Riojas, como Paulo Díez, como Carlos Morales, por ponerle algunos nombres. Ya están las pruebas. ¿Alguien más? Mayolo, por favor. Mayolo López de Reforma. Para saber si la iniciativa podría, cercana ya a la jornada de votación, apoyar en la defensa del voto, apoyar el día de la elección con despliegue de militantes alrededor de la República para saber si operarían algún esquema de defensa del voto. Lo que hemos planteado es una alianza electoral parlamentaria y de gobierno. La alianza electoral, como se dijo, significa que vamos a participar en los espacios de toma de decisiones, vamos a participar en el diseño de la campaña, la estrategia de la campaña, y eso incluye el cuidado del voto. Muchas de las personas que participan en la iniciativa tienen una larga historia de participación de lucha ciudadana. Algunas de ellas tienen que ver justo con los procesos de defensa del voto. Definitivamente vamos a participar en eso, definitivamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántas personas integran esta iniciativa ahora en todo el país? La iniciativa está presente en toda la República Mexicana, somos más de 100,000. El último dato que tengo son 101,253. La figura que utilizamos en la iniciativa se llama aval, son personas que se registran en la página y usted puede entrar a nuestra página que es www.ahora.si y las personas dan su dato, dan sus medios de contacto. Esto ha pasado desde febrero del 17. Estamos presentes en toda la República y hay en este momento cerca de 25 consejos promotores en los estados. Hay personas de la iniciativa en 22 países, mexicanos que están en 22 países, lugares como Micronesia, Australia, Japón,
prácticamente toda Europa, Estados Unidos, Canadá y con una presencia muy significativa en América Latina. Adelante, Liz. Ricardo Ande, Uno TV. Emilio, quisiera preguntarte, ya lo comentó Ricardo Anaya, pero no hemos tenido algún comentario de su parte acerca de esta mención de Andrés Manuel López Obrador, que finalmente pues sigue siendo el puntero de las encuestas y una alta posibilidad de que llegara a la presidencia. Con esta cuestión de la referencia que hace a la organización de la sociedad civil y a estos grupos a los cuales dice pues, no tenerles esta confianza, o qué mensaje deja, sobre todo para una cuestión de participación ciudadana, de participación de la sociedad civil, y pues también ahí va yendo también la cuestión de derechos humanos. Me parece un mensaje extraordinariamente desafortunado. Una parte muy importante de la transformación democrática de este país se debe gracias a las luchas de la sociedad civil en materia de derechos humanos, en materia de lucha de la violencia contra las mujeres, en medio ambiente, en condiciones de desarrollo para las comunidades indígenas, en materia de las luchas de las comunidades LGBTI, en los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el tema de los migrantes y los derechos de los migrantes, en el medio ambiente. Hay una agenda que en este país no se puede explicar sin el empuje y la transformación de la sociedad civil. Una generalización de esa naturaleza no solo me parece indebida e injusta, sino es un grave error. Puedo entender la diversidad de la sociedad civil, pero hacer una generalización que descalifica de esa manera me parece un pésimo mensaje. Segundo, yo no creo en la inevitabilidad del resultado electoral. Va a haber una campaña donde los resultados se van a mover. Lo hemos visto en los últimos 3 procesos electorales y decididamente me parece que todavía van a pasar muchas cosas. Alfredo Figueroa. Sí, yo quisiera decir simplemente que nos muestra quién es López Obrador. Es decir, esa expresión da absolutamente claridad respecto del proyecto político que López Obrador encabeza. Un proyecto político que siempre se recrea, se produce a través del espejo. El ejercicio de descalificación muestra el talante no democrático de alguien que de un plumazo ha olvidado buena parte de las razones por las que hoy tenemos, si se quiere, con todas dificultades, libertades y mejores condiciones que las que vivimos en otro tiempo en el país. Esto es lo que yo quisiera poner muy claro de manifiesto en relación a esa expresión de descalificación, que no es, por cierto, la primera vez que ocurre en torno a López Obrador. ¿Ustedes se toparon con eso cuando tuvieron el acercamiento? No, en realidad fueron conversaciones muy amables, no en ese tono, pero conversaciones en las que lo que estaba en medio no era la apertura, el diálogo público y la construcción común de un proyecto en el marco de las libertades, sino de un proceso con quien él determinó fuese nuestro enlace, que fue a mí quien me tocó tener esos diálogos o esos encuentros, pero sin un proceso claro de construcción política, democrática, digamos, como el eje de coordenadas. Además, debe recordarse que nosotros establecimos en nuestros principios para tener un diálogo solo con el Frente, que una de las razones por las que no nos sentaríamos con otras fuerzas políticas era si se aliaban con el PRI, con quienes habían sido electoralmente aliados del PRI. Fue justo cuando empezamos a platicar esto con el Frente. No teníamos idea que al final del día sería uno de los aliados del PRI, el PES, en las últimas elecciones, quien terminaría en esa coalición. Una pregunta más. Álvaro, por favor. Álvaro Delgado. Álvaro Delgado, pues es. Y para darle transparencia a la relación, ¿con quién se reunieron de Morena? ¿Cuántas reuniones hubo? ¿De qué se trató la relación? ¿Cuándo fueron las fechas en las que se reunieron con estos representantes de Morena? ¿Quiénes? Es importante saber. Sí, lo diré, tuve reuniones, varias reuniones, no me acuerdo el número, 3 o 4 reuniones, con Alfonso Romo. Y él nos informó, Alfonso Romo, y él nos informó que era él el único, digamos, miembro o representante de López Obrador, que él lo había directamente designado y, en fin,
En el marco de nuestra invitación expresamos y conversamos, debo decir, amablemente, cordialmente, y cuando las cosas no prosperaron también lo hicimos con toda la amabilidad y la cordialidad del tema. Por diciembre de este año. Por conducto de Tatiana Cloutier, se solicitó una primera reunión que tuvimos Alfredo Figueroa y yo con Alfonso Romo, y posteriormente Alfredo en representación de la iniciativa continuó, como lo ha mencionado. Gracias. ¿Alguna más? ¿Ya no? Pues muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Hasta luego.